Noche 5, el cadáver sin un dedo y la súplica desde el rincón de la cámara fría. El forense Dr. Warren era uno de los hombres más callados de Blackwood General Hospital, pero todos sabían que era extremadamente meticuloso. No bebía, no fumaba, no era supersticioso y, sobre todo, jamás había creído en las historias de fantasmas que circulaban por el hospital. Durante años repitió la misma idea, después de tanto tiempo rodeado de cadáveres, si algo todavía podía hacerle daño, serían los vivos, no los muertos. Sin embargo, aquella quinta noche bastaron apenas unos minutos para romper por completo una convicción forjada durante más de 2 décadas. Lo que vio esa madrugada lo dejó tan helado, tan quebrado por dentro, que un mes después pidió el traslado a otro departamento. Esa noche bajaron a la morgue el cuerpo de una víctima de accidente de tráfico. Era un hombre de unos 40 años, con múltiples fracturas y el rostro deformado por el impacto. El Dr. Warren estaba de guardia y debía realizar la primera revisión forense para preparar el informe de la mañana siguiente. Cuando empujaron la camilla dentro de la cámara fría y la pesada puerta de acero volvió a cerrarse, el aire helado se extendió alrededor como una niebla ligera. Warren se quedó unos segundos observando el cuerpo sobre la mesa de acero inoxidable. Siempre tenía la costumbre de inspeccionar un cadáver con calma antes de hacer cualquier procedimiento. Era una costumbre nacida de la experiencia, de los años evitando errores. Se colocó los guantes, encendió una pequeña linterna y revisó la cabeza, el cuello, el tórax y los brazos. Todo coincidía con lo que decía el informe. Pero cuando la luz cayó sobre la mano derecha de la víctima, se detuvo. Faltaba el dedo meñique. No parecía un corte limpio. Parecía arrancado. La carne estaba desgarrada de forma irregular, como si alguien lo hubiera tirado con violencia. Lo inquietante era que, según el acta de entrega del hospital, el cuerpo había llegado con los 10 dedos intactos. Warren frunció el ceño. Volvió a revisar con una minuciosidad casi obsesiva. No estaba debajo de la sábana. No había caído en ningún rincón. No se había ocultado entre los pliegues. El dedo había desaparecido de verdad. Se quitó un guante, tomó el expediente y comparó otra vez los datos. 3 auxiliares habían firmado confirmando que el cuerpo conservaba los 10 dedos. La familia también lo había verificado. Entonces, ¿cómo podía haber desaparecido? Warren tomó el walkie-talkie y llamó para averiguar quién había entregado aquel caso. La respuesta vino de Hannah, una auxiliar que insistió en que, al momento de la entrega, el cadáver estaba completo. Warren le pidió que bajara a comprobarlo. Tardó unos 5 minutos en llegar. Apenas cruzó la puerta y vio la mano del cadáver, se quedó pálida. Confirmó lo mismo, cuando ella firmó, el dedo seguía allí. Warren le preguntó si sospechaba que alguien hubiese entrado o manipulado el cuerpo, pero Hannah negó con firmeza. Nadie había tocado nada. La puerta había permanecido cerrada. El aire helado dejó a ambos en un silencio incómodo durante unos segundos. Al final, Warren decidió enviar a Hannah arriba y dejar el asunto para la mañana siguiente. Cuando ella salió, volvió a cerrar la puerta de acero. Ahora solo quedaban él y el cadáver. Se inclinó de nuevo para continuar la revisión. Y entonces sintió algo. La sensación de que alguien lo observaba desde una esquina del cuarto. No era un hombre fácil de sugestionar. Hacía mucho tiempo que no sentía algo semejante. Pero en aquella cámara fría, profunda y silenciosa, con el brillo blanquecino de la luz resbalando por el acero y por el rostro inmóvil de la víctima, percibió con total claridad una presencia. Algo leve, casi imperceptible, y, aún así, inconfundible.
Había alguien en el rincón, mirándolo. Giró la linterna hacia allá. Solo se veían unas cajas médicas apiladas. Sin embargo, cuando volvió a pasar el haz por segunda vez, la luz rozó una sombra breve, casi humana, que apareció un instante y desapareció de inmediato. Warren se quedó inmóvil. Un frío punzante le recorrió la columna, como si un dedo helado le hubiera acariciado lentamente la espalda. Se dijo que estaba cansado, que llevaba demasiadas horas trabajando, que el agotamiento podía deformar cualquier percepción. Pero al girarse otra vez hacia el cadáver, la mano izquierda del hombre se movió. Apenas un gesto. Un dedo que se contrajo unos milímetros. Muy poco. Pero claramente. Warren retrocedió con tal brusquedad que golpeó la espalda contra el armario metálico detrás de él. Tuvo que parpadear varias veces para convencerse de que no había visto mal. Volvió a apuntar la linterna a la mano. Otra vez. Allí estaba, el dedo medio acababa de encogerse apenas un poco. No podía ser una simple reacción mecánica del cuerpo. No podía ser una contracción residual normal. El cadáver llevaba casi 2 horas dentro de la cámara fría. Los músculos debían haber dejado de responder hacía tiempo. Con la voz casi apagada, Warren murmuró para sí mismo que aquello no podía estar pasando. Y fue entonces cuando, desde el rincón del cuarto, surgió un susurro roto, débil como el último aliento de alguien agonizante. «Ayúdame». Warren se congeló por completo. La voz no venía de la puerta ni del pasillo. No nacía de un punto concreto. Era como si estuviera dentro de la habitación, rodeándolo desde todas partes. Tragó saliva. «Ayúdame». Esta vez sonó más clara. Warren movió la linterna hacia la parte baja del cadáver, hacia la sábana que cubría las piernas. En el suelo, sobre las baldosas, apareció algo que no estaba allí un segundo antes, una pequeña mancha de sangre extendida en forma de dedo arrastrado, como si alguien hubiera tirado de un dedo amputado sobre el suelo dejando un rastro detrás. Por primera vez en más de 20 años de profesión, Dr. Warren sintió miedo de verdad. Miró entonces la mano izquierda del cadáver. Y en medio de la luz temblorosa de la cámara fría, el hombre abrió los ojos. No se incorporó. No cambió de postura. Solo abrió los ojos. Rojos, demasiado abiertos, como si estuvieran a punto de salirse de las órbitas. La boca se entreabrió un poco, como queriendo formar una palabra que no lograba salir. Warren se quedó clavado. El cadáver permanecía inmóvil, tendido sobre la mesa, pero lo estaba mirando. Mirándolo de una manera fija, larga, imposible. Una mirada que atravesaba la piel, cargada con una angustia que no parecía propia de un cuerpo muerto. Luego los labios se abrieron un poco más. Y de ellos salió una voz quebrada. «Encuentra el dedo». Warren retrocedió de golpe, chocó contra el armario y tiró al suelo una bandeja metálica que resonó con estrépito. Las luces de la cámara comenzaron a parpadear con violencia. Él salió tambaleándose hacia la puerta, con las manos temblando tanto que apenas podía hacer coincidir la llave con la cerradura. Cuando por fin consiguió abrir, prácticamente se lanzó al pasillo. En el último segundo antes de cerrar la puerta de golpe, alcanzó a ver que el cadáver seguía con los ojos abiertos, mirándolo. Y que la mano izquierda, dedo por dedo, se movía despacio, como si lo estuviera llamando para que regresara. Warren corrió hasta la sala de guardia. Hannah y Marcus, alertados por el ruido, salieron a su encuentro. Él apenas pudo pronunciar una frase, el cuerpo lo había mirado. Marcus palideció al instante y quiso saber qué había dicho. Warren, todavía sin aliento,
respondió que había pedido que encontraran el dedo. Marcus le puso una mano en el hombro y tomó una decisión inmediata: hasta el amanecer, nadie volvería a bajar a la cámara fría número 5. Media hora más tarde, la cámara de vigilancia de esa sala se encendió sola. Cuando Marcus miró la pantalla, vio algo que le heló la sangre más que cualquier otra cosa presenciada en todos esos años. El cuerpo del hombre seguía acostado exactamente en la misma posición, con los ojos cerrados e inmóvil, como si nunca hubiera abierto los párpados. Pero en el suelo, junto a la mesa de acero, había aparecido una huella de mano hecha de sangre. Una mano completa. 5 dedos bien definidos. Y el meñique estaba amputado. Aquella huella solo apareció después de que Warren hubiera escapado. La quinta noche en la morgue de Blackwood General Hospital dejó una pregunta que nadie se atrevió a investigar hasta el final: ¿dónde había ido a parar el dedo del muerto? Y más inquietante todavía, ¿quién era, en realidad, el que suplicaba desde el rincón de la cámara fría? Noche 6, la mujer que sostenía a un bebé frente a la cámara fría. Ryan era técnico de refrigeración y llevaba apenas 2 meses trabajando en Blackwood General Hospital. Su labor consistía en revisar compresores, tuberías de gas, congeladores y todo el sistema de control de temperatura de las cámaras frías. Era un hombre meticuloso, callado y extremadamente preciso. Para él, las máquinas siempre habían sido más fáciles de tratar que las personas. Si algo se averiaba, se reparaba; si había una fuga, se ajustaba. Nada de reproches, nada de miradas, nada de dobles intenciones. Por eso le gustaba el silencio de su trabajo. Pero el silencio en la morgue era distinto. No era paz. Era otra cosa. Aquella noche recibió un aviso desde la cámara fría número 1. La temperatura estaba mostrando una variación anormal. El problema podía deberse a varias causas, desde un sensor dañado hasta una válvula obstruida, una pérdida de gas o, sencillamente, una puerta mal cerrada. Como en ese turno de noche apenas había personal en la zona, Ryan decidió bajar enseguida para evitar que el fallo afectara la conservación de los cuerpos. Tomó la caja de herramientas, la linterna y recorrió el pasillo mientras el eco de sus zapatos sonaba lento sobre el suelo. El frío que escapaba desde las cámaras le fue adormeciendo la piel de las manos. Cuando llegó frente a la pesada puerta de acero de la cámara número 1, se detuvo. Algo no estaba bien. No era un olor. No era un ruido. Era solo una sensación. Una impresión nítida de que alguien estaba justo al otro lado de la puerta, pegado al metal, como si apoyara el oído para escucharlo respirar. Ryan llenó los pulmones y trató de convencerse de que eran ideas sembradas por las historias que el personal contaba durante los descansos. Metió la llave, abrió la cerradura y empujó la puerta. La hoja metálica respondió con un chirrido lento. Dentro, en apariencia, todo estaba normal. Los cuerpos seguían guardados en los compartimentos laterales y la luz blanca se encendió en cuanto el sensor detectó movimiento. Ryan recorrió el cuarto con la linterna, inspeccionó el burlete de la puerta, el sensor térmico y luego abrió el panel de control superior para revisar la lectura de temperatura. Entonces escuchó una vibración en la rejilla de ventilación. Algo completamente habitual en una cámara fría. Pero esta vez el aire no era solo aire frío. Parecía una exhalación humana. Ryan sintió con total claridad que algo acababa de pasar por detrás de él, liviano, apenas rozándolo, como si alguien hubiera cruzado la sala sin tocar el suelo. Giró de inmediato. No había nadie. Pero en la superficie pulida del acero inoxidable, reflejada detrás de su propia silueta, apareció otra forma. Otra presencia. Ryan se sobresaltó, giró la linterna hacia la puerta y no encontró nada.
Se mordió el labio, obligándose a concentrarse, y volvió a agacharse para revisar la caja de válvulas cerca del suelo. Y entonces la sensación regresó. Esta vez mucho más clara. Como si una mujer estuviera de pie justo en la entrada de la cámara, mirándolo en silencio. Diane se incorporó de golpe y apuntó la linterna hacia adelante. Y se quedó petrificado. Frente a la puerta, a no más de 3 metros de él, había una mujer vestida con bata de paciente. Tenía el cabello largo y enredado, cubriéndole casi todo el rostro. En brazos sostenía a un bebé envuelto en una manta blanca. No se movía. Solo estaba allí, con la espalda un poco vencida y la cabeza inclinada, como si estuviera meciendo al niño para dormirlo. Diane apretó con fuerza la linterna. Las piernas no le respondían. Al principio, una parte de él quiso pensar que se trataba de alguna familiar perdida en el hospital. Pero esa idea murió al segundo siguiente. La cara de la mujer era completamente blanca. No tenía ojos. No tenía nariz. No tenía boca. Solo una superficie pálida, lisa, vacía. No era una mujer viva. Diane quiso retroceder, pero el cuerpo no obedecía. Entonces el bebé en sus brazos se movió un poco. Después llegó el llanto. Agudo, pequeño, pero tan penetrante que le atravesó los oídos como una aguja. No sonaba como el llanto de un recién nacido. Era algo deformado, quebrado, insoportable, como un alambre clavándose en el tímpano. La mujer alzó lentamente la cabeza. Ese rostro blanco, sin rasgos, apuntó directamente hacia Diane. Y aún sin ojos, él sintió la mirada. Helada. Vacía. Implacable. En ese mismo instante, la puerta de acero a su espalda se cerró de golpe. Diane giró con desesperación. Quiso abrir. Golpeó la puerta. Gritó pidiendo ayuda. Pero nadie respondió. Cuando se volvió de nuevo hacia el frente, la mujer ya estaba mucho más cerca. La distancia se había reducido de 3 metros a 1. El bebé había dejado de llorar. Se había quedado en silencio. Y entonces abrió los ojos. Diane vio 2 cavidades negras, profundas, sin pupilas, como 2 pozos vacíos hundidos en la oscuridad. El niño levantó despacio una mano pequeña hacia él. Era una mano amoratada, arrugada, como si hubiera permanecido demasiado tiempo sumergida en agua helada. La mujer susurró entonces con una voz que no parecía salir de una garganta, sino de una corriente de viento afilado. Hace frío. Diane retrocedió paso a paso. Su pierna golpeó la esquina de una mesa de acero y estuvo a punto de caer. La linterna se le escapó de la mano y rodó por el suelo, haciendo que la luz diera tumbos por la sala. Cuando se agachó a recogerla, la mujer ya estaba al lado de la mesa, a menos de medio metro. El bebé estiró la mano y tocó el borde de acero inoxidable. Al instante, comenzaron a formarse pequeñas gotas de humedad helada, suspendidas como rocío. Diane temblaba tanto que apenas podía articular palabras. Preguntó qué quería. La mujer no respondió. Solo inclinó un poco el cuerpo, como invitándolo a mirar mejor al bebé. Y entonces fue el niño quien habló. No con una voz clara, sino con algo parecido al aliento de un niño que apenas sabe formar palabras. Cárgame. Diane negó de inmediato. Las lágrimas le brotaron de puro terror. Sentía que el aire se había vuelto espeso, como una cortina invisible que le comprimía la garganta. De pronto, todas las luces de la cámara empezaron a parpadear. En cada destello, la mujer con el bebé aparecía un poco más cerca. No caminaba. Se aproximaba a saltos, en pequeños cortes de luz,
como una imagen rota avanzando dentro de una película dañada. Y cuando el cuarto se iluminó con el resplandor más fuerte, Ryan vio aquel rostro blanco y sin boca a escasos centímetros del suyo. Gritó y, por puro instinto, lanzó la mano hacia el interruptor de emergencia junto al congelador. Las luces auxiliares se encendieron de golpe. Y la mujer desapareció. No hubo más llanto. No hubo más figura. No hubo más aliento extraño. Solo quedó el sonido estable del compresor y la respiración rota de Ryan. Se dejó caer al suelo, sin fuerzas. Un instante después, la puerta de acero se abrió desde fuera y entraron Marcus junto a una enfermera. Marcus quiso saber qué había pasado allí dentro, porque la puerta había quedado cerrada. Ryan no podía responder. Marcus lo miró un momento y enseguida comprendió más de lo que Ryan había dicho. Le preguntó, casi con resignación, si la había visto. Ryan, con lágrimas aún escurriendo por el rostro, solo alcanzó a decir que había una mujer de pie junto a la puerta, sosteniendo a un bebé. Marcus giró la vista hacia la puerta metálica y describió lo que Ryan acababa de ver antes de que él mismo pudiera repetirlo: bata de paciente, cabello largo, un niño envuelto en manta. Ryan asintió temblando. Marcus se sentó a su lado y le confesó, con una calma sombría, que no era la primera vez. 2 años antes, una mujer había muerto durante un parto prematuro, directamente sobre la mesa de cirugía. El bebé tampoco sobrevivió. La familia tardó en llegar y los cuerpos de madre e hijo pasaron una noche entera en la cámara fría número 1. Esa misma noche, alguien aseguró haberlos visto de pie frente a la puerta. Ryan, todavía sin aliento, murmuró que aquella mujer no tenía rostro. Marcus respondió que quienes mueren en un dolor demasiado grande a veces no conservan la forma con la que vivieron. Según decía la gente del hospital, el sufrimiento les arrancaba los rasgos y solo dejaba lo más profundo de lo que aún buscaban. Una madre abrazando a su hijo. Una madre buscando calor. Ryan ocultó la cara entre las manos. No era un hombre débil. Pero aquello que acababa de ver no era algo que un ser humano debiera ver jamás. Marcus le dijo que esa noche descansara, que él escribiría en el informe que el problema había sido un sobrecalentamiento del sistema y que todo lo demás nunca había ocurrido. Ryan asintió con los ojos enrojecidos. Pero cuando se levantó para salir de la cámara, vio algo más en el borde metálico de la puerta, una pequeña huella de mano, opaca, empañada como si hubiera sido marcada desde el vapor de un frío imposible. Era la mano de un bebé. Noche 7, el destello eléctrico que iluminó todo el sótano y reveló algo que no era humano. La 7ª noche de la serie de sucesos extraños en la morgue de Blackwood General Hospital le perteneció a Lucas, un técnico de electricidad y mantenimiento que llevaba apenas 6 meses trabajando allí. Lucas era alegre, bromista y nunca había creído en fantasmas. Siempre se reía cuando escuchaba a los auxiliares hablar de sombras en los pasillos o de pasos sin dueño en mitad de la madrugada. Decía que los muertos ya estaban quietos y que nadie debía asustarlo con cuentos. Estaba convencido de que solo existía aquello que uno podía ver con sus propios ojos. Pero aquella noche bastaron unos pocos minutos de luces intermitentes para romperle por completo esa certeza. Cerca de la 1 de la madrugada, la sala de guardia recibió un aviso: las luces del área de la morgue estaban fallando, parpadeaban sin control y las cámaras presentaban interferencias severas. Llamaron a Lucas y le pidieron que bajara a revisarlo. Tomó su bolsa de herramientas, una linterna y una caja de fusibles nuevos. Mientras avanzaba por el pasillo, el sonido de sus zapatos golpeando las baldosas hacía que el ambiente, ya de por sí inmóvil, se sintiera todavía más sombrío. Con cada paso,
Su sombra se alargaba sobre la pared como si algo lo siguiera en silencio. Al llegar a las escaleras que descendían al sótano, vio las luces fluorescentes de abajo titilando de forma constante. No era un simple parpadeo. Era una luz blanca, fría, cortante, casi quirúrgica, que convertía el corredor en una escena irreal, como si el lugar entero estuviera atrapado dentro de una película dañada. Lucas frunció el ceño, murmurando para sí que aquello parecía una avería seria. Bajó despacio. Cada paso resonaba en las paredes y regresaba hacia él con un eco hueco y seco. Abajo estaba más oscuro de lo que imaginaba. Las luces se encendían y se apagaban sin ritmo, sin patrón, sin lógica. Cada vez que todo se apagaba, la oscuridad devoraba el pasillo entero y solo le quedaba el sonido de su propia respiración. Cada vez que la luz volvía, Lucas veía de nuevo el pasillo largo y helado, las puertas de acero, los armarios inoxidables y ciertas formas borrosas que no lograba identificar con claridad. Se detuvo en medio del sótano y alzó la vista hacia las lámparas. Revisó los cables con la linterna. No encontró nada fuera de lo normal, ni señales de cortocircuito, ni olor a quemado, ni aislamiento roto. Pero había algo que lo inquietaba más que la falla misma. Las luces no estaban parpadeando como lo harían en un problema eléctrico común. Lo hacían con una cadencia extraña, como si alguien o algo estuviera controlando el ritmo. Respiró hondo y se acercó al cuadro eléctrico principal. En el momento en que levantó la tapa, toda la iluminación se apagó de golpe. No siguió parpadeando. Simplemente murió. La morgue entera quedó sumergida en una oscuridad negra y compacta. Lucas se quedó quieto durante unos segundos, oyendo el latido de su corazón dentro de la cabeza. Encendió la linterna. El haz de luz chocó contra una pared de acero frente a él. Todo estaba en silencio. Se dijo a sí mismo que seguramente solo se había fundido un fusible. Pero justo cuando volvió a agacharse para revisar el panel, escuchó un sonido muy leve que llegaba desde el extremo del pasillo. Ruk, ruk. Como si algo metálico estuviera siendo arrastrado sobre el suelo. Lucas levantó la linterna y enfocó hacia el fondo. No había nadie. Sin embargo, el sonido continuó, más lento, más claro, como si aquello siguiera acercándose a tirones. Tragó saliva y llamó en voz alta, preguntando si era el guardia. No obtuvo respuesta. Solo seguía aquel ruido, arrastrar, parar, arrastrar, parar. Retrocedió un paso y volvió a barrer el corredor con la linterna. Entonces la luz alcanzó una forma de pie contra la pared del fondo, junto a la puerta de la cámara fría número 4. Era una silueta inmóvil. No tenía cabeza. No tenía brazos. Solo parecía una sombra adherida al muro. Pero no había ninguna fuente de luz capaz de proyectarla. Lucas apartó la vista durante apenas el tiempo de una inhalación. Cuando volvió a mirar, la sombra había desaparecido. Entonces empezó a sentir frío. No un frío superficial, sino uno que se metía dentro de los huesos. Regresó al cuadro eléctrico y trató de terminar el trabajo cuanto antes. Sacó el fusible, comprobó la línea. Todo estaba en perfecto estado. Lo volvió a colocar, accionó el interruptor de prueba y, al instante, todas las luces del sótano se encendieron a la vez. Pero no fue una iluminación normal. Las lámparas estallaron en una secuencia de destellos tan violentos que el pasillo entero quedó cubierto por una luz blanca, irregular, enferma. Los tubos fluorescentes del techo parpadeaban tan rápido que Lucas ya no podía distinguir que era su propia sombra y que pertenecía a otra cosa. Cada vez que la luz estallaba con más fuerza, algo parecía moverse en la zona de las cámaras frías del fondo. Cada vez que se apagaba,
todo caía en un silencio absoluto. Lucas alzó la vista, sin apenas tiempo para respirar. Y justo entonces todas las lámparas se encendieron con una intensidad brutal, como si un rayo hubiera explotado dentro del sótano. En esa claridad blanca y total, Lucas los vio. 5 figuras. De pie, alineadas a lo largo del pasillo. No tenían rostro. No tenían ojos. No se movían. Solo estaban allí, mirando hacia él. Y ninguna tocaba el suelo. Sus pies flotaban a unos 20 centímetros por encima de las baldosas. Lucas gritó y retrocedió de golpe, golpeándose contra un armario metálico y casi cayendo. La luz se apagó otra vez. En la oscuridad espesa, lo único que escuchaba era su propia respiración, demasiado fuerte, demasiado rápida. No se atrevió a volver a encender la linterna. Luego la corriente volvió, y esta vez el parpadeo de los tubos tenía la textura de un rollo de película dañado. Con cada destello, aquellas figuras aparecían un poco más cerca. No caminaban. Se desplazaban a saltos, como si cada encendido arrancara un trozo de distancia. De 5 metros pasaron a 3. Luego a 1,5. Lucas temblaba sin control. Se cubrió la cara con una mano. No sabía hacia dónde ir. El corredor era largo, pero si echaba a correr tendría que darles la espalda, y eso era precisamente lo que no se atrevía a hacer. En el instante en que estuvo a punto de desmayarse de terror, toda la instalación sufrió una última sacudida y la luz estalló por completo en una especie de explosión blanca. Entonces los vio con total claridad. Estaban justo delante de él. No tenían ojos. No tenían nariz. No tenían boca. Sus rostros eran superficies lisas y pálidas, como máscaras sin rasgos. Los cuerpos eran demasiado largos, antinaturales. Los brazos colgaban flojos, como si estuvieran desencajados. Y los pies seguían suspendidos sobre el suelo. La luz volvió a morir. Y ya no había nada delante de él. Solo oscuridad. Solo el corazón golpeándole el pecho con tanta fuerza que parecía querer desgarrarlo desde dentro. Y entonces, dentro de esa oscuridad, una mano helada se cerró alrededor de su muñeca. Lucas gritó hasta sentir que se le desgarraba la garganta. La linterna cayó al suelo, rodó varias veces y se detuvo. De pronto, toda la iluminación del sótano se encendió otra vez. Esta vez de manera estable, perfecta, como si nunca hubiera ocurrido ninguna avería. Lucas respiraba a sacudidas. Miró a su alrededor. No había nadie. No había sombras. No había ni una sola señal visible de que todo lo que acababa de ver hubiera sido real. Salvo una. En su muñeca habían quedado marcadas 5 contusiones oscuras, exactamente con la forma de unos dedos. Marcus bajó corriendo en cuanto oyó el grito. Encontró a Lucas desplomado, blanco como el papel, con la boca temblando y sin poder articular palabra. No necesitó demasiadas explicaciones. Le bastó ver la muñeca. Lo único que preguntó fue si aquello había llegado a tocarlo. Lucas asintió. Marcus soltó el aire lentamente y, en vez de atribuirlo a un fallo eléctrico, habló como quien ya conocía el patrón desde mucho antes. Dijo que esa hilera de luces ya había hecho cosas así antes, pero que no era un problema de electricidad. Según él, cualquiera que se quedara bajo esas lámparas cuando comenzaban a parpadear terminaba viendo cosas que no debía ver. Había quien decía que eran almas de personas muertas cuando la morgue se saturaba, gente sin nombre, sin familiares, sin nadie que las reclamara. Pero Marcus confesó que él creía otra cosa. No pensaba que aquellas figuras hubieran sido humanas alguna vez. Ni que pertenecieran realmente a ese lugar. Lucas no volvió a dormir bien en mucho tiempo.
Cada vez que cerraba los ojos veía otra vez los destellos blancos y aquellos rostros lisos detenidos a centímetros de su cara. Pero lo peor ocurrió 3 días después. Al sacar su chaqueta del casillero, encontró dentro del bolsillo un pequeño tubo fluorescente viejo, con uno de los extremos ennegrecido por quemadura. Nadie supo explicar de dónde había salido. Nadie quiso tocarlo. Pero Lucas sí lo reconoció. Era exactamente igual a la lámpara que había estado sobre la puerta de la cámara fría número 4 la noche en que aquellas figuras lo rodearon. Noche 8, el hombre muerto que volvió caminando. La octava noche fue la que el personal de Blackwood General Hospital recordó durante años con un silencio pesado. Nadie quería contarla, nadie se atrevía a mencionarla, pero todos sabían lo que había ocurrido. Esa fue la noche en que una cámara grabó algo que ningún técnico pudo explicar jamás. Un hombre con bata de paciente, declarado muerto 3 horas antes, bajó solo hacia la morgue. Lo hizo sobre sus propios pies, despacio, con calma, como si simplemente se dirigiera al lugar exacto al que debía llegar. El protagonista de aquella noche fue Kevin, el guardia asignado a la morgue. Kevin era de esos hombres que creen en las señales, en la intuición, en eso que otros llaman sensibilidad. No era supersticioso, pero siempre había sentido que percibía ciertas anomalías antes que los demás. En más de una guardia nocturna había visto sombras cruzar al fondo del pasillo y, al revisar las cámaras, no aparecía nada. También había escuchado pasos detrás de él para luego descubrir, al volverse, que solo estaba viendo su propia espalda reflejada en un espejo convexo. Pero nunca había sentido un miedo como el de aquella noche. Eran alrededor de la 1:15 de la madrugada cuando la consola marcó movimiento en la zona de las escaleras que llevaban a la morgue. En condiciones normales, solo un auxiliar o un guardia habría pasado por allí durante una ronda, pero esa noche no había nadie asignado a esa área. Kevin miró de inmediato la pantalla número 12, la cámara ubicada al pie de la escalera. En la imagen en blanco y negro apareció un hombre delgado, vestido con una bata de paciente a rayas azul y blanco, bajando muy despacio. Sus pasos eran regulares, tranquilos, sin nada especialmente extraño, salvo por un detalle imposible: ese hombre no podía estar caminando. Kevin se inclinó hacia la pantalla. Reconoció al instante al hombre. Era M.R. Lawrence, de 62 años, fallecido a las 10 de la noche por una insuficiencia cardíaca aguda. El propio Kevin había ayudado a bajar su cuerpo a la cámara fría número 2 alrededor de las 10:40. Lo había visto quedar bien cubierto sobre la camilla. Y aún así, ahora estaba allí, descendiendo hacia el sótano. Kevin cambió de inmediato a la cámara de la sala fría número 2. La camilla estaba vacía. Un frío brutal le recorrió la espalda. Volvió a mirar la pantalla 12. El hombre seguía bajando, paso a paso, tan suavemente que la imagen ni siquiera temblaba. Kevin afinó la vista y comprendió entonces que los pies del muerto no terminaban de tocar el suelo. No caminaba realmente. Más bien parecía deslizarse, apenas rozando el aire, de una manera tan leve que uno podía dudar de sus propios ojos, pero no negar lo que estaba viendo. Kevin tomó el walkie-talkie y llamó a Marcus, con la voz casi quebrada, para decirle que bajara de inmediato. Le explicó que M.R. Lawrence, el hombre muerto a las 10, estaba descendiendo hacia la morgue. Marcus tardó unos segundos en responder. Luego su voz salió baja, áspera, recordándole que la cámara fría número 2 había quedado cerrada con llave. Kevin respondió que sí, pero que el cuerpo ya no estaba allí. Marcus le ordenó que no bajara solo. Kevin se quedó inmóvil, mirando la secuencia completa.
El hombre llegó al final de la escalera y giró a la izquierda, entrando en el pasillo de la morgue. La cámara lo mostró avanzando recto, sin mirar a los lados. Su figura cruzaba la luz blanca del pasillo, pero había algo más que no tenía sentido. Al pasar bajo los tubos fluorescentes, no proyectaba sombra alguna. Kevin apartó la silla un poco hacia atrás, con la piel erizada. Siguió mirando. Mr. Lawrence se dirigió a la cámara fría número 4, una sala vacía esa noche, sin ningún cadáver dentro. La puerta se abrió lentamente sola. No había nadie del otro lado empujándola. No había corriente de aire. No había movimiento visible. El hombre entró. La puerta se cerró de nuevo. Kevin ya no pudo quedarse quieto. Salió corriendo de la sala de vigilancia y se lanzó hacia las escaleras. Pero al bajar apenas 3 peldaños, se detuvo de golpe. El aire del sótano era distinto. No era solo frío, era un frío denso, inmóvil, como si cientos de personas acabaran de exhalar al mismo tiempo dentro de aquel espacio cerrado. En ese momento oyó los pasos de Marcus corriendo hacia él. Kevin se volvió y le dijo que el hombre estaba dentro de la cámara fría número 4. Ambos bajaron juntos. La puerta estaba cerrada y no se veía luz en el interior. Marcus apoyó la mano en el pestillo, pero no abrió de inmediato. Primero inclinó la cabeza para escuchar. Kevin también lo oyó. Desde dentro llegaba un sonido muy leve, no de pasos ni de ruedas, sino de algo rascando el metal. Un roce fino, irregular, como uñas sobre una superficie fría. Marcus le advirtió que retrocediera si veía cualquier cosa. Después abrió. La puerta lanzó un chirrido largo de acero forzado. Adentro estaba completamente oscuro. Marcus encendió la linterna y barrió la habitación. No había nadie. No había cadáver. No había movimiento. Pero de repente, la sábana sobre la camilla se levantó apenas un poco, como si una mano invisible acabara de apoyarse sobre ella. Marcus apuntó la luz directamente y el tejido tembló un instante antes de quedarse quieto. Kevin bajó la vista al suelo y descubrió una única huella mojada, una sola, que iba desde la puerta hasta la camilla. Marcus avanzó hasta el interruptor y encendió la luz principal. La claridad blanca llenó la sala. Y entonces los dos se quedaron inmóviles. En una esquina, junto a un armario de acero, había una forma de luz pálida con silueta humana. No tenía rostro, ni cabello, ni rasgos definidos. Solo era un contorno blanquecino encogido sobre sí mismo, como si se estuviera replegando. Kevin parpadeó. La forma desapareció al instante, como si nunca hubiera existido. Marcus lo sacó de allí de inmediato. Cuando cerró la puerta de acero, ambos oyeron 3 golpes suaves desde dentro. Marcus no respondió. No abrió. Solo le dijo a Kevin que no contestara, que no dijera nada y que subieran. Kevin temblaba tanto que apenas podía hablar. Repetía que lo había visto con sus propios ojos en la cámara. Marcus le dijo que le creía, porque él también lo había visto antes. Luego añadió algo que a Kevin le dejó el cuerpo helado: a veces hay muertos que todavía no comprenden que han muerto. Siguen repitiendo los hábitos que tenían en vida. Caminan sin saber siquiera de qué manera lo hacen. Y solo lo entienden cuando llegan a ver su propio cuerpo tendido sobre una camilla. Esa frase se le quedó clavada en la piel. Cuando volvieron a la sala de control, la cámara de la habitación fría número 2 se activó sola otra vez. Al principio la camilla seguía vacía. Luego la imagen comenzó a distorsionarse, llenándose de interferencias, hasta que por fin el último cuadro se estabilizó con una claridad imposible.
Mr. Lawrence estaba acostado de nuevo en su sitio, como si nunca se hubiera movido, como si jamás hubiera abandonado la camilla. Solo había una diferencia. A los pies del cuerpo quedaban unas huellas de agua, exactamente iguales a la marca húmeda que Kevin había visto dentro de la cámara fría número 4. La octava noche en la morgue de Blackwood General Hospital terminó sin que nadie pudiera dormir. Los muertos no deberían caminar. Pero las cámaras no mienten. Y lo que más aterrorizó a Kevin no fue haber visto a Mr. Lawrence bajar al sótano, sino la pregunta que se le quedó clavada desde entonces: si los muertos siguen andando por costumbre, ¿cuántos otros estarán recorriendo esos pasillos cada noche sin que nadie llegue a verlos?